miles de historias sin contar. Llegó José a salvar tu día. No sé quién sos ni lo que me vas a contar. Mis oídos buscan un espacio que llenar. Nos sentamos a escuchar que estamos en un cumple. Busquen algo para tomar porque estamos en un cumple. Preparen las velas para soplar porque estamos en un cumple. Es un día muy especial porque estamos en un cumple. ¿Estamos en un cumple? No vale, pa, estamos en un cumple. Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de En un cumple. Un capítulo medio especial, por así decirlo, porque vamos a hablar de un tema que nadie sabe nada y hablamos todos, que es un poco la economía del país a nivel macro, porque ya hablamos con Cande Boto, pero Cande ya nos dio un par de consejos para ahorrar, viste, dónde meter la billulla. Acá vamos a hablar con alguien que la tiene muy clara en lo que es la perspectiva económica del país. No quiero decir que Cande no, Cande también. Pero Fran es un especialista de la macroeconomía, así que le voy a ir a saludar directamente a mi querido amigo Francisco. ¿Cómo le va, hombre? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, tampoco, especialista, pero no sé si se puede decir así, pero estoy aprendiendo, ¿viste? Siempre se busca aprender. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Igualmente, en el esquema económico es como que nunca se termina de aprender, porque siempre surge algo nuevo. O sea, ahora todo el mundo con las Bitcoin, con toda esta cuestión, y siempre hay algo nuevo. Sí, y yo también estoy medio también en la parte de coyuntura, o sea, evaluando y viendo ahí temas coyunturales de macroeconomía y siempre te vas enterando cosas nuevas que no sabía sobre, bueno, el armado económico de la Argentina y que es muy interesante y está todo el tiempo con noticias y crisis nuevas, así que bueno, trabajo para los economistas hay. Sí. Sí, y ya ahí directamente, vos sabés que te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Cande. Cande me dijo que es muy difícil ponerle un número, pero voy a intentar contigo nuevamente, porque no se rendía nunca, ¿viste? Vamos a romper el hielo con quizás con la pregunta del 1 al 10, ¿cómo está la economía en Argentina? Que es una pregunta complicada igualmente, yo lo sé, pero yo quiero hacerla, hay que poner un poco de polémica a la vida. Está bien. Encima con números es como, bueno, una Sí. definición. Yo, si tuviera que poner un número, pondría un 4, un 5, una cosa así, digamos. Estamos ahí. Eh, eh, Nos alcanza para aprobar en la facultad, pero también quiere decir que todavía hay camino para estar más mal todavía, ¿no? Claro, Entonces, podemos seguir cayendo. O sea, si te dijera 1, no hay nada más bajo, ¿viste? claro. Y escúchame, porque es una pregunta complicada, pero en cierto punto, vos que estás ahí en macro, o sea, ¿qué se tiene en cuenta? O sea, ¿qué parámetro vos tenés en cuenta para quizás poner una nota o capaz hacer un análisis económico a nivel general de la economía argentina? Más allá, ¿no? De lo que hacemos todo, ¿no? De ir al chino, que todo está un poco más caro, la inflación, de no saber si comprar dólares o no comprar dólares, de que la doña no le alcanza la jubilación. Más allá de eso, a nivel macroeconómico, ¿vos qué parámetros se toma para vos decir, che, estamos en un 5, estamos en un 1, estamos en un 10, estamos en un 2? Y bueno, hay una respuesta muy recurrente de los economistas a preguntas que es depende. Y acá un poco depende de quién te lo diga, ¿no? La lectura política en la economía es muy importante, o sea, tiene una vinculación muy importante. Y nada, hay gente que puede pensar que la economía está bien porque el déficit fiscal se redujo o porque aumentó el PBI, que son datos que por ahí son tangibles para nosotros,
pero que, bueno, nada, son una respuesta de los que te preguntan, a las preguntas de cómo está la macroeconomía, te dicen esos números. Particularmente en mi caso, yo elijo números, no sé, más de la población, la sociedad, el número de pobreza, número de, bueno, cómo evolucionan las jubilaciones, los salarios de los trabajadores, porque, por ejemplo, no sé, el año pasado tuvimos un 10% de crecimiento, que fue un poco un rebote de la pandemia. Pero los trabajadores, bueno, en definitiva no vieron, o sea, los estatales, ponele, empardaron con la inflación, pero el resto de los trabajadores que por ahí se encuentran no registrados perdieron. Entonces yo elijo en mi mirada, una mirada un poco más social sobre ver cómo está la economía para dar ese número, ¿no? Ese 4 o 5. Más que por ahí el PBI, uno si dice, por ejemplo, el PBI, que es el número fetiche, digamos, de los macroeconomistas para decir si estamos bien o estamos mal, bueno, en definitiva puede ser engañoso porque están bien unos y están mal otros. Entonces es medio ambiguo, ¿viste? Yo elegiría números más sociales, pobreza, jubilaciones, salarios, me parece que vamos por ahí. Por lo menos una mirada más crítica, digamos. Claro. Y mira, te voy a meter una pregunta así medio así media que entra al banco de suplentes la pregunta. Vos sabés que, viste, Maslatón, que seguramente lo tenés, nada, opina que la economía argentina está yendo como, pero lo mejor de la vida, porque el otro día me acuerdo subí un screenshot de las acciones que subían y bla, 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 que esto, que lo otro. Y que él, viste, que piensa que la economía argentina en 1 o 2 años va a ser potencia, ponele, ¿no? Muy. Pero, o sea, ¿esto es así o es porque él solamente, nada, está ahí en la timba y toda la cuestión? Y efectivamente la timba le viene yendo bastante bien, sobre todo en el último tiempo que se acordó con el Fondo Monetario, que, bueno, están ahora los números internacionales de las commodities que están por las nubes. Las commodities se le dice a la soja, el trigo, el maíz. Y eso, digamos, augura un buen año, al menos en términos de entrada de dólares, ¿no? Para la Argentina. Claro. Entonces, eso se refleja un poquito en el tema de acciones y demás. Pero bueno, uno tiene que ver si eso es parámetro para uno para decir si va bien o no la Argentina, en definitiva. Claro. Y bueno, y ya por ahí más de cara a largo plazo, uno se pregunta si realmente, bueno, va a ir para adelante o no la cuestión, ¿no? Y lo que parece ahora con el acuerdo con el fondo y con la cantidad de deuda que tenemos, que puede ser que este año pueda ser más tranquilo en términos de, bueno, todo lo que está pasando con la guerra y que sube los precios internacionales y que puede beneficiarnos, pero bueno, en algún momento eso se va a acabar y seguimos con niveles altísimos de deuda y, digamos, volvemos al ruedo que estábamos anteriormente. Claro. Y vos justamente decías lo de los commodities y eso. Vos sabés que siempre prendés cualquier canal de televisión a la mañana y eso, viste que te tira el precio de la soja, bla, 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 bla. Y acá supuestamente el principal activo supuestamente es la soja, ¿no? Que siempre se toma como parámetro. Necesito que me expliques eso porque no entiendo una mierda. O sea, no entiendo por qué, tipo, la soja en cierto punto, de que nosotros lo único que consumimos de soja es el Hades, es lo más importante. Sí, porque es el producto que se exporta en mayor cantidad al resto del mundo. Es nuestra commodity fetiche, nuestra exportación fetiche. Es lo que más se exporta y es la que mayor precio tiene en comparación con, por ejemplo, el maíz, el trigo, que están alrededor de $300 la tonelada. Bueno, la soja está en 600. Que se utiliza principalmente en países como China, por ejemplo, para el consumo de alimentos balanceados para cerdos, que después ellos lo exportan a nivel internacional. Entonces el consumo acá en Argentina es poco y reducido, la salsa de soja o por ahí el Hades, sí. Pero o sea, la mayoría se exporta. Claro. Bueno, o sea, sería como siempre a lo que hay que tener en cuenta, a lo que hay que mirar, tremendo que esté el doble que el resto. Eso también es algo también para tener en es cuenta. Algo que genera mucho peso a nivel de exportaciones. O sea, exportamos una cantidad muy importante y eso es lo que en definitiva
nos lleva a que podamos tener dólares en las reservas. Si tenemos una buena cosecha, dólares en las reservas del Banco Central y bueno, afrontar los pagos de deuda que son tan exigentes. Claro, claro, claro. Bueno, ya por lo menos de soja algo sabemos. Ya hay que tener en cuenta. Vos sabés que nombraste la palabra FMI, pero antes de ir a hablar de eso, sabés que, bueno, nada, o sea, viste un poco de la discusión política, es la grieta, la antigrieta, que esto, que lo otro, sobre todo, nada, sobre todo el pasado año que hubo elecciones y toda la cuestión. Pero a nivel macro, en cierto punto siempre se pone sobre la mesa de las diferencias, ¿no?, que hay entre un gobierno y el otro. O sea, yo creo que si vos comparás, no sé, bueno, si vamos al pasado, entre un Cavallo y después lo que pasó en el gobierno de Néstor Kirchner, hay una diferencia. Me parece. Capaz me decís vos que no, pero creo que sí. Pero si vamos ahora a lo más reciente, para no irnos tan atrás. Pasamos del gobierno de Macri, que fue un desastre total, a un gobierno de Alberto. A nivel económico, a nivel Ministerio de Economía, a nivel decisiones económicas, ¿cambió algo? ¿Hay una gran diferencia? Bueno, es una buena pregunta y amplia porque, bueno, o sea, si uno mira los lineamientos generales, aparece la cuestión de la deuda como el principal problema, digamos. Porque, bueno, Macri nos llevó a niveles estratosféricos de deuda y eso viene ahora a ser una resolución y bueno, los dos están tomando, digamos, deuda con el Fondo Monetario y están continuando ese camino. Pero yo creo que la diferencia, o sea, lo que hizo Macri a nivel económico fue un desastre en cierto punto, porque, bueno, no sé si te acordás, creo que la gran diferencia va a ser toda la timba financiera que se venía promoviendo, las tasas que estaban en el nivel del 70%, y bueno, mientras el dólar estaba más o menos estable, y eso hacía que, bueno, se dé la famosa bicicleta financiera, ¿no? Que entren dólares del exterior para ponerlos en pesos, llevarse una rentabilidad y volverla a fugar cuando salte el tipo de cambio, salte el dólar. Eso en el gobierno actual no está pasando, las tasas de interés están por debajo de la inflación, entonces no te conviene, digamos, traer guita afuera para ponerla en el mercado financiero argentino. Entonces, en ese sentido es como totalmente diferente porque vos no te estás tomando una cantidad menor de deuda, ¿no? Y también me parece que algo a lo cual se llegó es que, por lo menos el tema de cepo, que es un poco lo que también conecta, ¿no? La posibilidad de salir y entrar dólares, bueno, digamos, cambió durante los gobiernos, pero lo que vemos es que por ahí el gobierno actualmente vende dólares a través de otros sistemas, que no es el dólar oficial, sino el dólar financiero. Entonces, eso por ahí más o menos se mantuvo. El tema de las tasas hace que no entre ese dólar para hacer timba, básicamente. Y algo que me parece también diferente es la contención un poco del dólar. Con Macri estaba el dólar libre y eso nos llevó, por ejemplo, en las PASO del 2019 a crisis impresionantes. Yo me acuerdo que el lunes después de las elecciones, no sé si lo han vivido de la misma manera, pero ibas a un kiosco, ibas a un supermercado y no sabías con lo que te podías encontrar de los precios, no sabía qué precio poner el supermercadista. Por lo menos eso en mis 26 años. Nunca me había pasado, o sea, viví un poco el 2001, pero tal vez no manejaba dinero en ese momento. Pero bueno, nada, eso es una muestra un poco de las diferencias que puede llegar a haber. Pero ya por ahí metiéndome con el tema del acuerdo, me parece que las conexiones y de cara a lo que se viene, lo que anunció Alberto Fernández y el FMI, un poco hay una nota de un tipo que no me cae muy bien y a la mayoría creo que tampoco, se llama Sturzenegger, que me pareció piola. O sea, hay que destacar igualmente las cosas que no le gustan, las cosas que le gustan de las personas que no, que hace una comparación entre los primeros años de Macri y el acuerdo con el Fondo Monetario y la política que se plantea de ajuste de déficit fiscal es mayor que la que proponía Macri cuando entró al gobierno nacional. Entonces un poco ahí se puede ver que los dos continúan con un ajuste que se viene
los dos, digamos, llevan adelante un ajuste. Que bueno, que perjudica las variables que yo te comentaba al principio, como que tomo de referencia, ¿no? De la pobreza, bueno, y los gastos sociales en general. Claro, claro. Y bueno, vos ya pusiste sobre la mesa lo del acuerdo. Vos sabés que antes de cerrar con el fondo, era como el gran tema de discusión. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? ¿No cerramos? ¿Default? Bla, bla, bla. Que no sé qué. Que todo el mundo estaba loco. Hasta Fantino estaba preocupado, el hijo de puta. Pero la cuestión está en que, ¿qué implica este acuerdo con el fondo? Este acuerdo que creo que fue ayer o antes de ayer, que ya desde el FMI incluso lo aprobaron, ya lo que se salió del Congreso. ¿Qué implica? ¿Qué nos va a traer esto? Y a priori no nos va a traer reformas estructurales, que eso quedó pateado para adelante, pero lo que va a traer es sin duda un condicionamiento de la política de acá al menos 12 años. O sea, cada 3 meses va a venir el Fondo Monetario a decirte lo que estás haciendo está bien y lo que estás haciendo está mal. Y minuciosamente, no es que a grandes rasgos, bueno, tenés un poco de déficit, un poco más, un poco menos, no, sino que te controlan absolutamente todo, desde el gasto, cuánto gastaste en subsidios, cuánto gastaste en jubilaciones, cuánto gastaste en cada uno de los rubros, y la recaudación también, cuánto recaudaste, cuánto, digamos, cómo financia el Estado, porque en definitiva la variable que más le interesa al Fondo Monetario, si bien dicen que es estabilizar un poco la economía, es en definitiva cobrar lo que prestaron, ¿no? Cobrar lo que prestaron tratando de imprimir un plan económico para el país. Entonces, lo principal es eso, ¿no? El condicionamiento de la política que tenemos de acá hasta 12 años en adelante. Y que bueno, dentro de 2 años con el recambio gubernamental va a haber como un plan de 10 años en el cual, o sea, estos 2 años son como un stand-by, y después va a haber 10 años en los cuales sí estaría planteado el tema de las reformas bueno, jubilatorias, impositivas y demás estructurales que se les llama, y que bueno, y eso en definitiva implica un condicionamiento aún mayor de la política económica argentina. Yo lo traje en la conversación también mucho el tema del acuerdo porque es algo que rige y que va a regir en definitiva el conjunto de la economía. Después hay metas, bueno, ya charlando un poco más críticamente, ¿no?, sobre el acuerdo, uno ve que toda la guerra de Ucrania y todo lo de los precios del gas y demás, y la soja, etcétera, condicionó un poco el tema del acuerdo. Bueno, está medio como... Sí, lo firmaron antes de ayer, pero en definitiva está como medio en veremos todas las cosas y se van a ir retocando según vaya pasando el tiempo y vaya transcurriendo la economía internacional también, que influye mucho sobre la Argentina. Entonces puede llegar a haber algún tipo de perdones o cuestiones, digamos, de no cumplimiento de alguna meta, pero la más importante, que es la del déficit fiscal, va a ser la que más se tenga sobre la mesa. Y para explicar un poquito qué es el déficit fiscal, porque uno lo habla como si... Sí, te lo iba a preguntar. Nada, digamos, son las cuentas del Estado, en definitiva, lo que recauda versus lo que paga. Entonces los gastos sobrepasan a lo que recauda, entonces hay un déficit del fisco. Entonces a eso se le llama déficit fiscal. Y bueno, es digamos, la cuentita entre la recaudación o el gasto. Hay personas que dicen que hay que bajar el gasto, otras que dicen que hay que aumentar la recaudación, y bueno, y ahí está un poco el debate, ¿no?, de la administración argentina. Sí, que además se vincula mucho, sobre todo en la discusión, en la discusión vulgar de la corrupción, viste, que se meten un montón de temas de si estamos administrando bien, de cómo querés administrar bien, si tenés a este, si tenés al otro. Pero antes de ir a pasar a las distintas miradas, que quizás es un tema, entre comillas, un poco más político, vos antes mencionabas mucho, y lo dijiste, bueno, en estos 20 minutos casi, de esta cuestión de la guerra.
que la guerra en cierto punto está condicionando un poco ya el acuerdo con el FMI y también el precio de las commodities, sin salir un poco de lo que es Argentina. Nosotros digamos que nos vino bien, entre comillas, suena re feo decir que nos vino bien una guerra, ¿no? Pero sabemos que económicamente a algunos les viene muy bien la guerra. ¿La guerra nos vino bien, por lo menos a Argentina? Y a algunos sectores sí, a algunos sectores no. Por Claro. ejemplo, a los exportadores, obviamente, que venden a un precio mucho mayor, les vino como anillo al dedo. A otros, como por ejemplo los consumidores de energía, como somos el resto de los ciudadanos, no tanto, porque bueno, la matriz energética argentina está principalmente vinculada con el gas. El precio del gas se fue por los aires porque, bueno, Rusia es uno de los máximos productores mundiales, etc. Entonces, bueno, eso afecta a todo un esquema de reducción de subsidios energéticos que tenía planeado el gobierno nacional, y que hay que ver cuánto traspasan de esa suba de precios a las tarifas de los consumidores nacionales, y bueno, cómo afecta eso, ¿no? Pero a grandes rasgos en las cuentas internacionales uno podría decir que sí, los benefició. O sea, va a haber más exportaciones, la suba de precios va a generar más exportaciones y entrada de dólares que la caída por la suba de precios del gas, de las importaciones que vamos a tener que hacer de ese gas. Entonces, a grandes rasgos, sí, benefició la guerra, como también ha beneficiado en su momento la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, a la hora de, bueno, exportar materia prima, que es lo que hacemos, productos primarios. Sí, ahí el famoso apodo del granero del mundo, ¿no? Que nos ponía a nosotros con el tema de la carne y cereales, bla, bla, bla. Ahora bien, cerrando este breve paréntesis que necesitaba preguntarlo. Vos sabés que en la discusión del acuerdo en el FMI, que duró varias horas, nada, el oficialismo votó a favor. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, esa maniobra política de Máximo Kirchner, que después incluso fue desactivada por justamente alguien de la Cámpora, creo que fue una diputada de la Cámpora, que dijo que bueno, si el macrismo no acompañaba, ellos iban a levantar la mano a favor, que fue medio raro eso, pero bueno, hay que decirlo. Digamos que el oficialismo apoyó en cierto punto esta cuestión del acuerdo. La oposición en gran medida hizo un poco refunfuñó un poco en la previa, después terminaron levantando la mano. Pero hubo dos bloques que votaron en contra, ¿no? Dos bloques absolutamente minoritarios con respecto al resto, que fue el bloque de los libertarios, con Milei y con Esper y con algunos más, y el bloque del Frente Izquierda. Vamos a ir primero a los de Milei, que en cierto punto, ¿por qué vota en contra? ¿Por qué votan en contra justamente ellos, que en cierto punto uno siempre los liga más a lo que es la derecha y pagarle a acreedores internacionales? Digamos que les gusta bastante, por así decirlo, porque ellos piensan que las deudas hay que honrarlas, pase lo que pase, pero votan en contra. ¿Por qué votan en contra? Votan en contra Milei porque, bueno, lo que se votó, en definitiva, no fue un plan económico, sino a grandes rasgos la votación del acuerdo con el Fondo Monetario, pero que tenía variables importantes como el déficit fiscal, por ejemplo. Y Milei va en mayor profundidad, quiere que sea el ajuste. Entonces, en definitiva, ellos no están de acuerdo con que no haya reformas ahora, digamos, reformas jubilatorias, reformas impositivas, que son las que, digamos, marcarían el acuerdo con el Fondo Monetario, y ellos quieren reducir, en teoría, el déficit fiscal a cero. O sea, estamos en un 3,5, quieren reducirlo a cero de un año para el otro, con, digamos, una violencia que no es real en la política económica. Y que para mí juega un rol, digamos, y lo viene jugando, de tratar de tirar al conjunto de la política argentina a un escalón más hacia la derecha, con sus posicionamientos radicalizados, ¿no? Claro. Entonces, nada, esa búsqueda me parece que viene por ahí, ese rechazo, digamos, en definitiva, ellos también están de acuerdo con acordar con el Fondo Monetario. Lo que quieren es un acuerdo que, bueno, sea más violento en términos sociales, por así decirlo. Claro.
El famoso shock, podríamos Exacto. decir, de este cambio de decir, bueno, listo, estamos haciendo todo mal, cambiemos todo de la noche para la mañana. Que en cierto punto es la pelea, ¿no? Que siempre tuvieron con el macrismo, sobre todo los años de gobierno de Sí, Macri. creo que yo creo que surge también esta derecha así más ofensiva de un descontento que hubo con el gobierno de Cambiemos. En cierto punto que hubo medio gradualismo, que llaman ellos, y bueno, ellos están más con la doctrina del shock y Claro, eh, digamos, un ajuste más en regla, por así decirlo. claro. Y escúchame, antes de irnos a la otra posición, surgió un tema la última semana de que Milei propuso de que para solucionar todos los males de Argentina, lo dijo así, hay que dolarizar la economía. Algo que ya conocemos nosotros, ya sabemos cómo se paga eso después. Pero, o sea, en primer lugar, ¿se puede dolarizar la economía? Punto 1. Punto 2. ¿Qué sucedería eso? ¿Qué implicaría eso? ¿Nos daría una especie de solución a corto plazo al menos? Y 3, esto después se va a pagar, ¿no? Y mira, poder se puede. O sea, el ejemplo es, por ejemplo, Ecuador, que tiene una economía Claro, dolarizada. El tema es que vos perdés todo control de tu moneda. O sea, si bien el Banco Central puede llegar a acumular dólares y demás, o sea, y tienes, por ejemplo, un shock positivo que puede ser que no haya inflación, o que se acorte el tema de la inflación. Nada, en definitiva estás supeditado a lo que decida Estados Unidos con su política monetaria, cómo aumentan las tasas, cómo emiten y demás. Y bueno, lo que estamos viendo que se viene ahora va a ser una suba de tasas de interés de la Fed, por ejemplo. Entonces eso va a hacer que se vayan los capitales de el tercer mundismo, si se quiere denominar así, Argentina. claro. Y bueno, y eso, si dolarizás la economía, va a ser mucho más violento y mucho más rápido, en cierto punto. Y a la vez, por ejemplo, tampoco podés, no sé, viene una pandemia mundial, vos no podés tener un tipo de ayuda económica en ningún sentido, porque vos tenés que pagar con esos mismos dólares las deudas a los acreedores internacionales. Entonces, no podés diferenciar un poco la política monetaria y decir, bueno, yo por estos años emito o hago una ayuda importante hacia los trabajadores, hacia las empresas y demás, sino que, bueno, estás totalmente atado de manos a lo que puedas o no recaudar y a lo que, digamos, a lo que te entren o no de dólares. En definitiva, lo que te pase con los pagos que tengas que hacer. Entonces es un grado de dependencia aún mayor de las políticas de las potencias mundiales, básicamente. Claro. Y esto, por ejemplo, ¿no? Para poner, Estados Unidos entra en guerra y nosotros es como que... no te digo que nos vamos a la mierda, pero seríamos dependientes de lo que suceda ahí, por más de que nosotros no tomemos ninguna decisión en esa. Sí, sí, Por poner un ejemplo. sí. Y nada, igual esto es es algo que se viene, digamos, yo no lo veo como posible, al menos en el corto plazo, que digamos que es un planteo serio, pero es algo que se viene desde varios años fogoneando, tanto de Cambiemos como, bueno, ya en los 90 tuvimos algo parecido a una dolarización, que era el 1 a Claro, 1. En ese momento, o sea, si bien el Banco Central tenía la posibilidad de emitir pesos, y no es lo mismo, bueno, era como una medio imitación, ¿no? Que eso se mantuvo sobre la base de poder liquidar las empresas nacionales, venderlas, y, digamos, una entrada del carry trade, la bicicleta financiera que había explicado anteriormente, que digamos, que en algún momento se te corta, digamos, en algún momento no tenés más aerolíneas que claro. vender, como bueno, propuso Macri hace poquito. Sí, sí, sí. Y digamos, la entrada de dólares la vas a tener que garantizar únicamente por el canal comercial, eh, por, la, Claro. por las exportaciones y las importaciones. Claro, es como que mantener algo tipo con las cosas que tenés en tu casa, ¿viste? Primero vendés la compu, después vendés la tele, después vendés el sillón y llega un momento, ¿viste? Después Que tomás deuda, ya no te... después tomás mucha deuda Para, y... para poder comprar esas cosas después para poder venderlas de nuevo. Exacto. O sea, es el cuento de nunca acabar. Es tremendo eso, es tremendo.
Pero bueno, cerrando lo de la dolarización y bueno, la propuesta también un poco de Milei a nivel macro. El otro bloque, antes lo decíamos, es el Frente de Izquierda, que no deja de estar en el centro de la polémica en cierto punto, porque lo que se propone desde ahí es no pagar la deuda directamente. O sea, todo el mundo piensa que cuando se toma una deuda hay que pagarla, porque bueno, nada, hay que honrar las deudas, se dice. Incluso desde el derecho hay excepciones a eso, pero no vamos a entrar en eso. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿esto es una locura decir, che, no paguemos la deuda? ¿O en cierto punto es algo posible? Es posible y es hasta posible de vez en cuando uno escucha estos tipos de debate, suenan las palabras, bueno, son como irracionales, es un mundo utópico y demás. Claro. Hasta pasa en los propios países capitalistas que, bueno, en algún momento defaultean y no pueden pagar más las deudas y que tratan, bueno, de priorizar otras cuestiones, ¿no? Las cuestiones sociales y demás, que, bueno, generalmente estos defaults se producen con levantamientos y, digamos, ya no le pueden sacar más a los pueblos o a las personas. Claro. Entonces surgen con estos levantamientos y se dan como medio a la par de los impagos, ¿no? Y bueno, nada, el planteo, creo yo, del Frente de Izquierda viene con un planteo un poco más de fondo y es un poco más de seriedad, por así decirlo, que un default abierto, porque plantean una serie de cuestiones que están comunicadas con el tema del comercio exterior y la fuga de capitales. Mira, por ejemplo, te doy un ejemplo que me parece muy interesante. El año pasado tuvimos, entre importaciones y exportaciones, un saldo a favor de 15.000 millones de dólares. Que eso por ahí es un número así muy abstracto y grande, pero Sí. equivaldría, digamos, a todo lo que tenemos que pagar este año, o un poquito menos de todo lo que teníamos que pagar este año de deuda, que era imposible de pagar. Pero esos 15.000 millones, el Banco Central no terminó percibiendo nada de eso. Es más, terminó con 2.000 millones menos en las reservas. Entonces ahí se ve, digamos, cómo se va la plata, que se va por tanto los pagos de deuda como por la fuga de capitales. Entonces me parece que uno lo tiene que ver también en un contexto más internacional creo yo, para entenderlo, que es lo que se viene dando un poco en América Latina, ¿no? Y en el resto del mundo. Hay potencias mundiales que están en un escenario de pérdida de crecimiento. Venían como con China, si te acordás en un momento, Claro. siendo el motor, creciendo ahí al 8 o 10%. Bueno, ahora se está ralentizando y están todos los países como viendo, bueno, en un reflujo un poco. Y se puede ver la política que va a empezar a ver este año del Banco Central Europeo, de Estados Unidos propiamente, de retracción un poco. Antes era como mucha salida de capitales y salir a invertir en el resto del mundo, en China particularmente, en Argentina y demás. Y ahora lo que se está viendo es un poco una retracción de esos capitales que vuelven a sus países originales y que eso lleva a, digamos, mayores grados si se quiere, ataque a las condiciones sociales, por así decirlo. Lo que vemos Claro. en Latinoamérica, por ejemplo, son gobiernos como el de Bolsonaro, gobiernos como el de Macri, o gobiernos por ahí más socialmente amigables, como puede ser el actual, pero que sin embargo más o menos continúa con una política de ajuste, y se viene dando, como en toda Latinoamérica, políticas de ajuste. En ese sentido, o sea, se ubica un poco el acuerdo con el Fondo Monetario y la introducción del Fondo Monetario en Argentina. Digamos, la percepción es de esas deudas, en definitiva, que se ven, digamos, no vinculadas a mejoramientos adquisitivos de la población, sino que es claramente, lo dicen, digamos, tanto Mauricio Macri como Guzmán, es una entrada de capitales que se dio con el Fondo Monetario que no sirvió, digamos, para ninguna obra, ni ninguna construcción de nada, ni
Claro. y obra pública ni mucho menos, sino que fue todo el tema de fuga de capitales. Entonces, bueno, eso trae un sometimiento que, bueno, en algún momento creo yo que el planteo del Frente de Izquierda, va a recabar y va a hacer un poco de mella en la medida de que, bueno, la gente empieza a enfrentar el ajuste. Eh, pero me parece que eso va a ser un poco la salida. Hoy en día, si te tengo que decir, son políticas que no se encuentran muy alcanzables en el corto plazo, sino que, bueno, se deberían ir construyendo sobre la base de movilizaciones contra el ajuste. Claro, y hablando quizás en esa serie de cuestiones que vos decías de atrás, de transformar ese no pago de la deuda como un planteo serio, o sea, ¿cuáles son quizás esas propuestas que están por detrás para vos decir un paliativo a no pagar? Y bueno, digamos, las dos políticas que van de la mano un poco con el planteo del Frente de Izquierda es la nacionalización de la banca y del comercio exterior, que me parece que, o sea, tienen un poco de sentido con esto todo lo que vimos, con lo que dije recién, de la entrada de dólares al país mediante el comercio y la salida por fuera de capitales. De Claro. tratar de cerrar eso, esa salida de fuera de capitales. Y bueno, y la posibilidad creo que de realmente poder hacerlo y la viabilidad se encuentra un poco a la vista, digamos, con lo que está pasando con Rusia, con lo que está pasando con Venezuela, por ejemplo. En Rusia, bueno, si bien hubo un bloqueo, la dependencia de Europa con el gas ruso es tan grande, la conexión que tienen con China, bueno, nada, los lleva a crear una ruta de comercio en ese sentido. Entonces, exportar, o sea, la muestra es que exportar se va a seguir exportando. Bueno, lo de Venezuela ahora, Estados Unidos, como no quiere importar energía desde Rusia, lo va a hacer desde Venezuela, un enemigo mortal que Claro, claro. teníamos. Sí, sí, Parece sí. que no es tan enemigo ahora. Entonces, el comercio internacional está tan vinculado que las exportaciones van a seguir dándose, tengas o no afinidad política con el que las compre, básicamente. Claro. O sea, en cierto punto es como decir, pará, no pagamos, ¿no? O sea, es ir al default. Pero en cierto punto, el resto del mundo, por lo menos China, que en el caso de la soja, llevándolo a lo que hablábamos, igualmente se va a sentir un poco obligada a comprarnos la soja igual. O sea que el ingreso de dólares a Argentina no es que se va a frenar. No es que se va a hacer un bloqueo especie de Cuba de que nada te va a entrar, nada va a salir y nos vamos a aislar del mundo, podríamos decir. Sí. Sí, o sea, medio que se está dando una dinámica también con lo de Rusia, en la cual Argentina, como pertenece y es tercer exportador, por ejemplo, a nivel mundial de soja, que haya un problema así de comercio internacional con Argentina llevaría al crecimiento de precios aún más de la soja, no sé, 800 dólares la tonelada de soja. Por ahí nosotros la Claro, tengamos que vender un poco menos para poder efectivamente comercializarla a 600, por ahí, a lo que estaba ahora, claro, digamos, antes. Entonces ahí se ve un poco que el tema de los precios también puede ser, digamos, efímero y zanjado por ahí en ventas. Bueno, o sea, en Rusia estaba pasando eso, estaban vendiendo el trigo a precios menores, pero bueno, eran precios más o menos de lo que estaban anteriormente. claro, claro. Y eso el tema de nacionalizar la banca significaría, en cierto punto, que todo el ingreso de esos 600 que te paguen por la soja te quedan directamente para vos. Exacto, para el desarrollo nacional. Y bueno, y después me parece que el tema de reorganizar un poco el tema de las importaciones va de la mano con todo este planteo, porque si bien uno tendría como un bloqueo y una cuestión así, en cierto punto puede llegar a ser no beneficioso en el corto plazo, sino en el largo. Hay un libro, hay un paper, si no me equivoco, de Chang, un economista que se llama Patada a la escalera, que bueno, que muestra cómo el desarrollo de todas las potencias a nivel internacional se dio sobre la base de cierre de frontera, digamos a nivel Claro, de importación y fortalecimiento de una industria nacional.
que hoy en día, bueno, eso viene bastante golpeado, entonces te daría la posibilidad en ese sentido como de un fortalecimiento por ese lado. Creo que en cierto punto, nada, quedó bastante claro. Por lo menos todas las miradas, después cada uno elija la que quiera. Esto es un poco así. Pero para ir cerrando, te hago en cierto punto la última pregunta, que la fuimos deslizando implícitamente en todas las preguntas, pero está el acuerdo, digamos, no plan económico, ahí vos bien explicabas, pero tenemos un acuerdo con el fondo ya hecho, firmado por acá, firmado allá, firmado en todo lado. De acá vos decías justamente que de acá a 12 años vamos a tener, bueno, un sometimiento a lo que quiere el fondo, porque bueno, ya esto no es una pregunta, pero todos sabemos que cuando le pedís plata al fondo, sabes que es una plata condicionada, es como pedirle plata a la mafia, ¿no? Guiño, guiño, tenés que hacer esto porque si no, se pudre todo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo vemos el futuro de Argentina? No te llevo a largo plazo porque es imposible pronosticar un futuro a largo plazo en este país. Pero te digo, ¿cómo se ve por lo menos de lo que queda de gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué futuro se nos viene? Y bueno, yo había dicho que la cuestión de los dólares estaba más o menos tranquila. Bueno, pero esos dólares que digamos que entran al país van a ser, digamos, destinados al pago de la deuda. No va a haber un mejoramiento en ninguna, digamos, no sé, de un proyecto de inversión y mucho menos en el país. Pero por el lado ya más de por ahí lo que nos golpea a nosotros a la hora de estar en la calle, por ejemplo, de salir a comprar al supermercado, yo lo veo como un año muy complicado. Ya estamos viendo que la inflación está por las nubes, creo que eso es algo que motoriza bastante el humor social, así decirlo, y bueno, es en definitiva la forma que tiene tanto el gobierno como diferentes empresarios para hacer los ajustes sobre las cuentas de los salarios y demás. Pero tenemos una inflación que más o menos, o sea, que se está proyectando el 50% a principio de año y ahora se ve que hay cambios hacia el 60%, con suerte el 70%. Y bueno, y nada, y esto en definitiva nos perjudica a los que vivimos de un ingreso, pero favorece al gobierno porque recauda más de la mano de impuestos que están vinculados, por ejemplo, con los precios, con el IVA. Y gasta menos porque se van licuando los gastos. Entonces es una herramienta que el gobierno dice enfrentar, pero que le da beneficios al mismo. O sea, es como, Claro. no sé, no tiene incentivos a bajar la inflación, por así decirlo. Entonces creo que es lo que vamos a ver por lo menos en este año, un año muy inflacionario, y el que viene, bueno, vamos a ver cómo es una gran incógnita, porque es un año electoral, el 2023. Hay un gran ajuste que pide el Fondo Monetario y bueno, y hay que ver cómo se da la variable política, ¿no? Va a ser interesante eso, cómo se mueve el kirchnerismo dentro del gobierno y la posibilidad efectivamente del gobierno de hacer un ajuste como lo dice el Fondo Monetario. Bueno, vamos a ver cómo se da, ¿no? Pero no van a ser años fáciles, eso seguro. Así que bueno, vamos a tener seguramente mucha inflación. Eso es algo que puedo estar más o menos seguro. Después el resto puede ir variando porque, bueno, la economía argentina es muy impredecible. Claro. Bueno, nada, la receta de siempre, inflación. O sea, ante la duda. Pero Ante nada. la duda, remarcar el precio. Sí, ante la duda es esa. Nada, la verdad que buenísimo. Me llevo en el apunte muchas cosas remarcadas. Estuvo bueno también en cierto punto ver los planteos económicos de hasta incluso las posturas más minoritarias en lo que es el Congreso o incluso en unas elecciones. Porque bueno, nada, también es un poco lo que se va a discutir en 2023, ahí vos lo decías, año de elecciones. Nada, no sé si la has pasado muy bien, porque le contamos a los oyentes que esto lo estamos grabando un domingo, ¿viste? Un domingo hablando de economía, mejor comerse un asado.
Pero nada, la verdad que muchísimas gracias por venir, Fran. Yo, como te decía, anoté una banda de cosas. Espero que los que estén del otro lado hayan hecho lo mismo. Así que nada, te súper agradezco. Muchas gracias a vos también. La pasé muy bien. Fueron preguntas que fueron llevando ahí la conversación muy buena. Y bueno, y nada, los invito a los oyentes a meterse un poquito más en la coyuntura económica, que está muy entretenida. O sea, venimos mal, pero es entretenido estar con cambios todo el tiempo, y la verdad que son cosas que nos afectan, y entender eso, bueno, va a llevarnos a poder entender cómo se mueven las variables o los precios y las cosas que nos afectan en todos los días: el alquiler, la luz, el gas, por qué pasan las cosas que pasan. Y bueno, y nada, eso, que me parece interesante. Sí, yo creo que en tu objetivo me parece que, digamos que un par de conciencias se han despertado, que es lo más importante. Así que nada, bueno, la verdad que ha sido un gusto. Con Fran nos vemos bastante seguido, así que seguramente nos veremos en estas semanas. Así que nada, al resto de los oyentes les agradezco por estar del otro lado y nos veremos en el próximo episodio de En un Cumple. Adiós. Idea, edición y podcaster José Araoz. Música Ian Fontana y Tomás Catena. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos.